intestinales y tiene un canal ginecóforo, el cual va a servirle para la cópula, ¿ok? Le va a servir para la cópula. No espículas, no bolsa copulatriz, canal ginecóforo, ¿ok? Ponle check ahí, ¿ah? Otro para que le pongas check. Tipos de huevos. Este huevecillo es más ovalado, es redondo y no posee espinas o espolones. Esto de acá es el huevo característico de un schistosoma japonicum. Otros más alargados, pero que tiene una espina o espolón en los laterales, estamos hablando de la especie Manzoni. Y otra que tiene una espina más pequeña y en los extremos estamos hablando de la especie Haematobium. ¿Ok? Entonces por eso podemos diferenciar por la ubicación de estas espinas o estos espolones y por la forma de presentación. ¿Estamos, chicos? Con respecto a los estadios evolutivos, tenemos desde miracidio hasta poder llegar a ser un juvenil, que es la ectosómula. Entonces, viene así: miracidio, esporocisto. Ese esporocisto tiene dos generaciones, primaria y secundaria. Sigue la cercaria, la ectosómula y finalmente la adulta. ¿Ya? 5. ¿Sí? ¿Estamos? Miracidio, esporocisto, cercaria, ectosómula y el adulto. 5. ¿Ya? Eso es lo que vamos a observar en su ciclo biológico. Estos son los estadios para poder diferenciar desde un huevo que sale no embrionado. Este se embrionará y será miracidio, esporocisto, cercaria, ectosómula y adulto. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Con respecto a lo que es miracidio, fíjate, es una característica que todo su cuerpo está recubierto de cilios. Ponle check ahí. Esa es la característica del miracidio. Todo su cuerpo recubierto de cilios. Luego viene lo que es esporoquiste o esporocisto. Cualquiera de los dos es válido, esporocisto o esporoquiste. Entonces, vamos a presentar que puede ser primario o puede ser secundario. Entre primario y secundario, en el secundario ya vamos a diferenciar a la cercaria. ¿Ok? Por lo tanto, el siguiente estadio sería la cercaria. Y finalmente, uno que es un parásito alargado juvenil llamado quistosómulo y finalmente el adulto. Fíjate esta característica de la cercaria. Entonces vean, es una larguita que tiene una cola bifurcada. Ponle check. Eso es la cercaria para lo que estamos hablando de schistosoma. ¿Ya? Entonces, presenta una cola bifurcada. ¿Ok? Ahora, el esquistosómulo, ¿no? Dice, se forma en el momento de ingreso a la cercaria, se aloja en los vasos sanguíneos y linfáticos donde se recubre con las células de los pelos. Y luego van a tener que localizarse, especialmente a nivel de lo que pueda ser el intestino o el recto o en la vejiga para que ya sea adulto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nace este ciclo biológico? El paciente elimina las heces. Vamos a encontrar a la especie Manzoni y a la especie Japonicum. Esto lo voy a muestrear, voy a buscarlos a nivel de heces. Si la muestra es orina, voy a buscar a esta especie, a Haematobium. ¿Ok? ¿Cuál es la característica? Fíjate que tiene un espolón o una espina en la parte de lo que es en la parte posterior, ¿ok? Y es pequeño. Con respecto a Manzoni, va a tener ese espolón en los lados y es grande. Y Japonicum solo tiene una forma ovalada y no presenta esas espinas. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, estos salen con las heces o con la orina y necesitan necesariamente el agua. ¿Ok? ¿Para qué? Porque acuérdate que salen como no embrionados.
Por lo tanto, necesitan el agua para que puedan embrionarse y completar su ciclo biológico. Esto que está en rojito se va a dar cuando se complete el ciclo biológico, cuando esté en el agua. Si no está en el agua, no empieza el ciclo biológico. ¿Ok? Entonces, sí o sí necesita agua. Entonces, estos que estaban no embrionados en el agua embrionan. Hemos dicho que se vuelve el primer estadio larvario. ¿Cuál es? Miracidio. ¿Y cuál era la característica de ese miracidio? Todo su cuerpo estaba lleno de cilios. ¿Por qué? Porque está en el agua. Se tiene que movilizar. Entonces, el miracidio ahora tiene que buscar un hospedero intermediario. En este caso, hospedero intermediario van a ser estos caracoles del género Bionfalaria. ¿Ok, chicos? Del género Bionfalaria. Ponle check ahí, porque yo no voy a corregir solamente caracoles, sino me tienes que colocar el género Bionfalaria. ¿Por qué tienes que colocar el género? Porque también para Fasciola hay caracoles. Y también para Paragonimos hay caracoles y otros crustáceos. Entonces yo te voy a dar ese, ponle acá check, check, y eso es lo que yo voy a requerir para el examen. ¿Está bien? Para Chistosoma, necesito entonces que me coloques hospedero intermediario, los caracoles del género Bionfalaria. ¿Estamos, chicos? En el caracol se va a diferenciar el estadio miracidio hasta el estadio esporoquiste. Ese poroquiste, acuérdate que había dos generaciones, primario y secundario, y cuando ya estamos hablando de secundario es porque voy a diferenciar a la cercaria. Esta cercaria, fíjate, tiene la cola bifurcada, y esta cercaria es la que va a ingresar penetrando la piel del hombre. Entonces, estadio infectivo, cercario, en chistosoma. Ingresa, penetra la piel del hombre, solamente va a ingresar la parte anterior, toda la cola, y el resto se va por circulación, migra al hígado a través de sangre, y vamos a observar que podemos diferenciar los adultos, o puede ser también en el hígado, o en lo contrario, van a migrar a las glándulas mesentéricas del intestino o del recto, o también al pleno o al plexo venoso de la vejiga, para poder localizarse y ahí ya establecerse como adultos. ¿Ok? Entonces habrá un macho, una hembra, copulación, y otra vez empezar el ciclo biológico. Siempre y cuando esos huevos que salen no embrionados lleguen al agua. ¿Ok? Agua, ¿a qué llamamos agua? Al río, a la sequía, al riachuelo. ¿Bien? A eso llamamos agua. ¿Ya? ¿Estamos? Ok, vamos entonces con... ¿Cuál es la patogenia? Ponle check acá, reacción inflamatoria. Reacción inflamatoria, por lo tanto, pues habrá una respuesta de esos linfocitos T-helper de tipo 2. Habrá producción de interleucina, obviamente, porque hay una reacción inflamatoria. Y ojo, sirve de estímulo a la producción de IgE. Por lo tanto, si hay IgE, pues va a hablar, ¿no? Tendrá esta reacción de eosinofilia, y sobre todo va a haber una reacción por mastocitos, ¿ya? Ahora, acá, el evento patogénico más importante en este histomiasis es la formación del granuloma. Otro check. Evento patogénico más importante es la formación del granuloma. Bien. Ahora, ¿tiene mecanismos de escape este parásito? Sí, pero no le va a servir de mucho, o nosotros no vamos a tener mucha reacción que valga, porque te dice incorporación de antígenos del huésped a su membrana plasmática, dificultando su reconocimiento. Hay descamación continua en la porción externa del tegumento con sustitución de nuevas capas en la membrana celular. Y esta es porque hay presencia de proteasas capaces de clivar inmunoglobulinas e inhibidores de proteínas del sistema de complemento.
través de sus proteínas el sistema de complemento. Por lo tanto, también se desactiva este sistema de complemento. Y el parásito pues está normal, vivito y coleando y no le hacemos absolutamente nada. ¿Ok? Con respecto a las manifestaciones clínicas, en un periodo de incubación habrá dermatitis. Lo primero que va a ocurrir es dermatitis, o sea, hay una reacción de hipersensibilidad, hay urticaria, acompañado por fiebre. ¿Ok? Luego va a desencadenarse un proceso diarreico. En el periodo de la producción de huevos habrá una disentería intensa. Cuando ya hablamos de disentería es que vamos a tener una diarrea completamente líquida. Podemos encontrar algunos rasgos de sangre y moco. Fiebre recurrente, hay hepatomegalia, esplenomegalia, pérdida del apetito acompañada de una importante pérdida de peso. ¿Okay? Y sobre todo para el periodo de la proliferación a nivel de tejido y reparación, vamos a observar una característica en el tamaño del hígado. Va a achicarse, ¿ok? Va a descender ese tamaño del hígado por una continuidad de crecimiento del abdomen y engrosamiento del mesenterio. La disentería es menos importante, pero aparece diarrea y es frecuente que aparezcan también fisuras anales y hemorroides. Aparte que el paciente está con un proceso diarreico, hay fisuras a nivel anal y hay presencia de hemorroides. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque si estamos eliminando, en este caso podríamos eliminar los huevos, podríamos eliminar flora bacteriana y si es que no tenemos el debido cuidado, hay fisuras y hay hemorroides. Por lo tanto puede haber una infección de tipo secundaria causada por bacterias también. ¿Ok? Piel abierta porque hay fisuras, eso es muy doloroso, ¿sí? Y lamentablemente puede, como te digo, encontrar un tipo de infección de tipo secundario bacteriano. El tratamiento es praziquantel, ¿ok? Este es el recomendado para este schistosoma. Muestras, cuando te piden diagnóstico, heces, siempre y cuando sean esas dos especies que era la Japonicum y la Manzoni, y la Hematobium vas a pedir orina. Con respecto a lo que son métodos directos, un simple a través del frotis o a través de un método por concentración, concentramos la muestra a través de Ricci, o quizás un método de cuantificación para poder contar huevos, y esto lo hacemos gracias a la prueba de Catocas. Dentro de los métodos indirectos tenemos la intradermorreacción, ELISA, IFI, hemoglutinación indirecta. Más se van a utilizar estos dos métodos serológicos, ¿ya? ELISA e IFI como gol estándar, para poder identificar a esos parásitos de schistosoma de la especie o Japonicum, o Manzoni, o Hematobium. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Esto es en huevo, ¿verdad? Ah. En huevo. Esto de ahí podemos hacer, podemos utilizar la muestra en sangre, ¿ok? Sacando sangre, y para poder verificar los huevos podríamos pedir heces y hacer estos métodos para poder identificar a los huevos. Por la identificación de huevos también podemos decir si es Manzoni, si es Japonicum o si es Hematobium. Pero esto es más rápido, ¿no? Para poder tener un diagnóstico mucho más rápido y específico porque es una prueba serológica. Lo otro a través de una prueba coproparasitaria. ¿Ok? ¿Sí? Fasciola. Vamos a hablar sobre fasciola. Entonces, esta fasciola ya está más ligada a todo lo que es ganadería. ¿Ok? Ganadería. Los ganados van a ser los hospederos definitivos y los hombres van a ser los hospederos definitivos accidentales. ¿Por qué? Ahora te voy a contar en su ciclo biológico por qué nos podemos contagiar. En general, de todas esas 24 departamentos que tenemos, 21 han aparecido casos, ¿no? O sea, hay prevalencia en 21 departamentos de los 24 que tenemos.
¿sí? Acuérdate que nosotros también tenemos una zona ganadera, ¿ok? Y entonces por ahí podríamos ligar más esa infección. Y lamentablemente tenemos que la prevalencia es entre 6 a 68%, donde los niños son la población más afectada, ¿sí? Lamentablemente. Este cuadrito pone check, por favor. Muy interesante. Con respecto al tamaño, mira, estas son las fasciolas. Profesora, ¿por qué hay diferentes? Que están en diferentes estadios. La más grandecita es la adulta y los demás van a ser juveniles. ¿Ok? ¿Dónde se van a localizar? A nivel de vías biliares, de canalículos biliares. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes han visto cómo filetean el hígado? ¿Comen hígado? Es bueno comer hígado, es bueno comer hígado. Pero ahora dirá, a la hora de filetear van a ver de que hay como una especie de blanco, ¿no? Una especie de blanco. Están fileteando ahí todos los canales biliares. Y en los canales biliares, ahí se ubican estos parásitos. Están ahí unos encima de otros. Tal cual uno puede aplastar el hígado en ese canalículo biliar y salir disparados esos parásitos. Googlea fasciola en Cajamarca, sobre todo en Cajamarca. Ahí hay bastantes casitos de este tipo de fasciolas, ¿sí? Vas a observar que a la hora de estar sacrificando a la res, porque acuérdate que tienen que, no se vende toda completa, sino también por vísceras, ¿no? Y en las vísceras, a la hora de sacar, siempre hay que hacer un corte, porque pueden estar asociados esos parásitos. Y yo les he dicho, yo he ido al camal y me he traído una porción, un lóbulo del hígado, lo he fileteado en su delante del doctor, en este caso del veterinario, y ahí salían un montón de fasciolas. Y eso era lo que yo quería, porque yo tenía que hacer una feria en mi universidad, ¿no? Para que puedan venir los escolares y así presentarles todos los casos que veía. Cuando yo era estudiante, imagínate, hace 20 años o 25 años más o menos, por ahí, ¿ya? Entonces, el órgano de fijación que presenta, ventosas. Por eso hemos dicho que son distomas, dos ventosas, oral y ventral, distomas, oral y ventral, ¿ya? Forma infectante para el hospedero intermediario, o sea, va a haber un hospedero intermediario. Te presento al hospedero intermediario. Estos caracolitos chiquititos, aquí, estos son del género Limnaea. ¿Ya? Estamos ya con dos tipos de caracoles de diferentes géneros, ¿ah? Uno para chistosoma y este de acá es para fasciola, ¿ok? Luego, la forma infectante para el hospedero definitivo será metacercaria. En chistosoma llegábamos solo hasta cercaria. Aquí, metacercaria. Hospedero intermediario, el caracol del género Limnaea, y hospedero definitivo, los herbívoros, o sea, todos nuestros ganados, y el humano, pero de manera accidental. Este es el huevo. Este huevo tiene una característica que tiene en la parte anterior como si fuera una tapita, y esta tapita se llama opérculo, ¿ya? Se abre cuando ya el huevo embriona y sale el viracilio, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo es esto. ¿Ya? ¿Terminó el examen? No, son 11:52. Se asustaron. Sí, examen. Tan concentrados estamos. ¿Ya? A ver. Sí.
cabritas, ovejitas, etc. Ellos lo que van a hacer es eliminar en sus heces estos huevecillos. Acuérdate, el huevo sale como no embrionado, y necesitan entonces el agua para que puedan embrionarse, ¿ok? Entonces, ese huevecillo llegó al agua y empieza el embrionamiento. Acuérdate que te dije la característica de ese huevo, que tiene una tapita acá. Por lo tanto, el embrión que ya está siendo diferenciado va a salir, se abre la tapita y salió. ¿Y cómo se llama ese primer estadio? Miracidio. Profesora, igualito el chistosoma, sí. ¿Cuál es la característica? Su cuerpo está lleno de cilios. ¿Por qué? Porque ya está en el agua. ¿Y qué va a hacer? Movilizarse. ¿Cómo se moviliza? A través de cilios. ¿Sí? ¿Estamos? Miracidio. Este miracidio tiene que buscar su hospedero intermediario. Y su hospedero intermediario para Fasciola es un caracol del género Limnaea. ¿Ok? Entonces, este miracidio ingresa. ¿Cómo ingresa? Por el manto, por el pie de ese caracol. En el caracol se va ahora a diferenciar el estadio esporocisto o esporoquiste, arredia, ¿ok? Y esta hasta cercaria. Y les dije, presta atención lo de cercaria en chistosomas, porque tenía una cola bifurcada. Esta no, tiene solamente una cola. Entonces, como cercaria se libera, se va de ese hospedero intermediario y ahora va a ir a enquistarse en las plantas. Profesora, ¿qué plantas? Si está en el agua, las plantas que están asociadas a la ribera de ese lago, a la ribera de ese río. Y generalmente son plantas acuáticas o los famosos berros. ¿Has oído hablar de los berros? ¿Sí? Hay ensaladita de berro que se come bien rico, ¿no? ¿Sí? Pero si es que esa metacercaria ingresa a ese vegetal, a esa plantita, nadie la saca. Aunque la laves con lejía, la laves con... Nada que ver, porque acuérdate que está enquistada en el tejido vegetal. Está dentro, no está en la superficie. Entonces, tú te contagias consumiendo esa rica ensaladita de berro, o de lo contrario, otra vez estos ganados se van a contagiar porque también van a estar pasteando por ahí y está el berro, ¿no es cierto? Acuérdate, asociado agua y comida vegetal, los animales están felices, ¿verdad? Entonces se comen esto, tú te comes también la metacercaria en tu berro y ahora esa metacercaria se va a liberar, va a viajar hasta lo que es llegar finalmente al hígado y ahí establecerse en los canalículos biliares. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Y crecer. ¿Ok? ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Entonces, dos fases, una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda está entonces dado por lo que es fiebre, náuseas, hepatomegalia, dolor abdominal, urticaria, eosinofilia, y también es frecuente, dice, la aparición de hemorragia interna. En una fase crónica, ya cuando el adulto se estableció, o sea, llegó ya a establecerse como adulto, puede haber una fibrosis. Esa zona puede estar fibrosada. Y si es que esa zona está fibrosada, pues el hígado no va a funcionar normalmente. Entonces, ¿qué hay? Hepatomegalia. Si hay hepatomegalia, hay ictericia, ¿no es cierto? Y van a haber infecciones de tipo, sobre todo, puede presentarse, por ejemplo, dice pancreatitis, cálculos biliares y sobreinfecciones bacterianas. ¿Ok? Presencia de anemia. Esta fase crónica puede durar varios años y prolongarse durante toda la vida de los gusanos adultos en el organismo humano. Y los niños son, lamentablemente, van a
cuadro clínico más grave. ¿Por qué? Por la consecuencia de que el tamaño, ¿no?, de sus órganos son pequeños y vamos a ver de que si hay una inflamación, sobre todo al hígado, si hay una hepatomegalia, va a haber mucho dolor, ¿ok? Mucho dolor. El diagnóstico a través de exámenes directos como el coproparasitológico, o sea, podemos pedir heces, ¿ya? Para poder esas heces concentrarlas mediante el método de concentración de Ritchie o de Faust y cuantificar esos huevecillos a través de un CAT-CAS. Como métodos indirectos serológicos tenemos a la ELISA, a la prueba de fijación de complemento, IFI, ¿okay?, y la contrainmunoelectroforesis para poder detectar anticuerpos específicos. Tratamiento tenemos el triclavendazol. Este triclavendazol se va a utilizar consumiendo una comida alta en grasas para poder mejorar la absorción de esa droga. Paragonimus. Este Paragonimus está localizado en departamentos como Cajamarca, La Libertad, también existe en Selva Central, ¿ok? Y tenemos como hospederos definitivos mamíferos que pueden ser silvestres, pequeños, como por ejemplo el hurón, el pecarí, y también domésticos, así como nuestro gatito. Ahí está tu gatito. También puede ser. No solamente toxoplasmosis, ¿no? También podría ser ese gatito. Ese cuadrito, por favor, también dale check. Ese cuadrito. Tenemos entonces la localización. Ahora ellos se van a localizar en pulmón. Acuérdate que fasciola se localizaba en el hígado. Este Paragonimus en el pulmón, ¿ok? Y ahí ya anda pensando, si se está localizando en el pulmón, pues va a ser confundido con qué enfermedad? TB, ¿no es cierto? Porque va a tener el paciente disnea, fiebre, expectoración, hasta con hemoptisis. ¿Sí? Fíjate todo lo que podemos descubrir con este parásito. También presenta órgano de fijación las ventosas, 2, oral y ventral, por eso que también es un listoma. Y ahora vamos a tener 2 hospederos intermediarios. El primer hospedero intermediario va a ser el caracol del género Aeropircus y el segundo hospedero intermediario se le asocia a este caracol de tipo Hipolobosea. ¿Ok? Debe ser un caracol grande que el humano lo va a consumir. ¿Han consumido caracolitos? ¿Caracoles? Jamás. Nada, en ceviche. ¿No han consumido una causita de pulpa de cangrejo? Yo en escargot. Sí, buenísimo. En escargot. Sí, eso. Eso es el hepatopáncreas, se abre y también, ¿ya? Ajá, ¿no? Imagínate que todo lo que nos podemos infectar. Por eso les dije, alguien va a llevar parasitología y ahí ya no vas a saber qué cosa comer. Porque todo lo que te puedes contagiar. Entonces, estamos aquí. Forma infectante para el hospedero definitivo, también hablamos de una metacercaria igual que en fasciola. Hospedero intermediario, como te he dicho, le vas a poner check aquí al Aeropircus como el primer hospedero intermediario y el segundo a esta Hipolobosea. ¿Ya? Este pone check. Y el hospedero definitivo serán los humanos y otros animales. Entonces te presento a esta listoma o duela pulmonar, también se le conoce así como duela pulmonar, y a la fasciola como duela hepática, porque está en el hígado, duela pulmonar porque está en el pulmón. ¿Ok? Entonces vean, igual este es el adulto, no son totalmente aplanados, parecen unas hojitas, esas hojitas de laurel que colocamos en el tallarín. Ahí están, mira tus hojitas de laurel, grandecitas, grandecitas, no pueden. ¿Sí? Este es el huevo, que va a tener las mismas características de lo que es fasciola. ¿Ok? Entonces, ciclo biológico. El ciclo biológico igual aparece cuando el ser humano elimina las heces o también a través del esputo. O sea que cuando está tosiendo,
va a expectorar y en la expectoración podemos encontrar también huevos. Huevos. ¿Ok, chicos? Huevos. O sea, tanto en las heces como en el esputo podemos encontrar esos huevos que tienen características que son no embrionales. Lo mismo hemos estado realizando con trematodes, necesita el agua. Entonces, ese huevito llega al agua. Llegó al agua para que complete su ciclo biológico, ya se está formando el embrión, se abre la tapita, sale y aquí está tu miracilio. Otra vez lleno de cilios. Ese miracilio encuentra al primer hospedero intermediario, que era del género Aropyrgus, ¿no es cierto? Allí se van a diferenciar de miracilio hasta esporoquiste. Este pasará a ser una redia y esta una cercaria. Ahora fíjate acá también, dale check en esas cercarias. No tiene cola. De todo lo que hemos estado revisando, una tenía la cola bifurcada, la otra tenía cola larga y esta no tiene colita. Y esto de acá se libera y va hacia su segundo hospedero intermediario, que será pues un rico cangrejo o un rico, que come una langosta, ¿ok? La cual se va a consumir cruda o poco cocida. Sí, porque imagínate, si no estarías tomando, pues si vas a hervir todo eso, chilcano, ¿no? ¿No? Pero no, eso de ahí lo abren y se come ese patopáncreas, esa cosa toda de color naranjita, o a veces un poquito negrita, todo eso se come. Bueno, lo comen, yo no como, no sé, me produce algo que me no lo puedo comer. ¿Ok? Pero en causa sí, no, la causa de pulpa de cangrejo es riquísima. ¿Y qué pasó ahí? Entonces el ser humano consumió ese crustáceo que estaba crudo o mal cocido. ¿Y con qué se infectó? Con la metacercaria. Eso ingresa, esa metacercaria va a ser liberada y se tiene que ir hacia lo que es intestino delgado y de ahí migra. ¿Ok? Y se va a localizar ya los adultos a nivel del pulmón. ¿Sí? Entonces, como ya están localizados a nivel del pulmón y tú tienes mucha tos, fiebre, haces una expectoración, sangre, TB, vas a la posta, a la clínica, etcétera, rayos X, porque yo sé que tengo TB. Ah, sí, y ahí están tus cavernas. ¿Y eso de qué era? Era porque se estaban formando esta famosa duela pulmonar. Con respecto al paciente con TB, no va a haber mucha sintomatología en el cual el paciente que está parasitado con este Paragonimus no se va a sentir cansado, no va a verse pálido, nada con respecto sí a lo que es TB, ¿ya? Es la única diferencia. También dos fases dentro de las manifestaciones clínicas. Tenemos a la fase aguda. Presenta diarrea, dolor abdominal, fiebre, tos, urticaria, hepatosplenomegalia, anormalidades pulmonares, eosinofilia. Y en una fase crónica, todo lo que tenemos que va a dañar a lo que es el pulmón como consecuencia. Va a haber de repente mucho dolor, tos, dolor torácico, hemoptitis. Puede llegar esta infección al cerebro. ¿Okay? Y en el cerebro, ¿no? Allí lo único que se puede confirmar este tipo de infección por esa parasitosis es haciendo una biopsia. Pero ¿quién va a hacer pues una biopsia al cerebro, no? Complicadísimo, ¿eh? Muy complicado. Y lamentablemente, si es que llega al cerebro, entonces, ¿qué va a pasar con tu paciente? Alteraciones cognitivas, convulsiones, de repente también trastornos a lo que es visual, ¿no? Porque depende de dónde se va a localizar. ¿Ok, chicos? Y en el diagnóstico vamos a pedir tanto heces como esputo. ¿Para qué? Para poder verificar
esos huevos. Bien. Luego podemos también pedir líquido cefalorraquídeo, para el cual pues ya hay un comprometimiento a nivel cerebral y con la biopsia cerebral se va a confirmar el diagnóstico. Existe también una prueba llamada paragonimina, es la cual te van a inocular parásitos atenuados en lo que es el antebrazo y esperamos 48 horas y vemos el crecimiento de alguna pápula. Ojo, te dice que es 80% al 90% de sensibilidad, pero no tiene especificidad. Es por eso que no se revisa mucho. ¿Ya? Con respecto al tratamiento está el praziquantel, el triclavendazol y el vitionol. ¿Ok? El vitionol es un complementario con el triclavendazol. Vamos ahora a jugar. Ok, vamos a jugar. Está bonito este jueguito. Uno de los parásitos que veremos te dice, para que el huevo pueda desarrollar en su interior el estadio miracidio, este debe caer en el suelo, el cuerpo de agua dulce o cuerpo de agua salubre. Salobre. O sea, dulce o salado. Dulce. Vamos por la tercera opción. ¿Qué parásito se observa en la imagen? Fasciola, Paragonimus, Echinococcus. Es fasciola porque acuérdate que el cuerpo es más alargado. Paragonimus es más gordito. Paragonimus se localiza principalmente en hígado, pulmón o intestino. Pulmón. ¿Cuántos estadios evolutivos tiene fasciola y Paragonimus? 3, 5, 4. 5. Recordemos el código. 216. Y finalmente, el estadio infectivo para el humano, tanto para fasciola como para Paragonimus, es metacercario. 14 más 3. Con este código 17.